Perfecto. Dale. Bueno, buenas tardes a todos, a los que están online y a los que estamos acá en el café de Carlos Pellegrini y 1001 y nos juntamos los martes. Somos, creo que hay 7 personas online y nosotros acá somos 5. Bueno, rápidamente nosotros somos un grupo de laicos que nos juntamos habitualmente para seguir una visión que tuvo un empresario en Estados Unidos, que era un empresario del sector lácteo muy importante, que tuvo una visión y creó lo que se llama FINEC, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Y básicamente, ¿qué es eso? Es un grupo, es algo bastante simple, no es una secta, no es nada religioso, sino que nosotros el tema religioso lo dejamos en cada uno para que vaya a su iglesia o a su templo, pero lo que es un movimiento que trata de acercar a los hombres de negocios a Dios y a distintas experiencias de personas que hayan tenido con Dios y con todo lo espiritual. Ahí lo que hacemos es nos juntamos los martes y el plato principal de los martes es una persona que abre su corazón y cuenta un testimonio de su vida y nos cuenta un poco así en una cafetería, en una comida, en un almuerzo. Nos cuenta a nosotros, que por ahí somos hombres que traemos su sustento a nuestras casas, por eso es hombres de negocios. ¿Y por qué en una cafetería? ¿Por qué en un restaurante? Bueno, porque esta persona en Estados Unidos que tuvo esta visión, que hoy está en 100 países, se preguntaba, veía que había mucha gente en las iglesias que eran mujeres o que eran ancianos o que eran chicos, y que había muy poca gente de negocios que se acercaba a la iglesia y demás. Entonces empezó a hacer estas reuniones para que los hombres de negocios se puedan reunir en lugares más típicos de donde se junta este tipo de personas y poder hablar de estas cosas y dar estos testimonios. Nos juntamos todos los martes y bueno, como dije antes, nos juntamos de 7 a 8 y el plato principal es un testimonio. Y bueno, hoy tenemos a Santi Cifuentes, que Javi Alegría lo va a presentar. Así que bueno, gracias Santi por venirte de Zona Norte. La verdad que es un esfuerzo grande y bueno, nada, lo valoramos un montón. Así que Javi, te dejo con Santi. Básicamente el esquema de hoy es un testimonio y después hacemos un pequeño ejercicio y tratamos de terminar puntualmente a las 8 y 10 para liberarnos. Gracias Ezequiel, ¿cómo les va? Bueno, estoy en contra de la ventana, espero que se vea bien y se escuche. Buenas tardes, soy Javier Alegría, tengo 48 años, soy fraterno acá, estoy en FINEC hace 1 año y medio más o menos. Hoy nos va a acompañar, vamos a escuchar el testimonio de Santiago Cifuentes, que también es fraterno. Él, bueno, va a contar un poco su vida, su experiencia. Gracias Santi por venir. Santi tiene 47 años, 3 hijos, está casado con Analía. Le gusta decir que es comerciante, así que bueno, y prepárense porque es un muy lindo testimonio. Aparte Santiago es una gran persona. Bueno, sin más lo dejo con él. Bueno, gracias. Bueno, yo sería el plato principal. Espero que no estés enseñado con la entrada. Bueno, hermoso día nos ha regalado Dios. Acá estamos en esta esquina muy linda. La verdad que uno dice voy al centro, pero está más lindo que en San Isidro. Claro. Tenemos colores, tenemos todos los jacarandadas florecidos, ¿no? Bueno, yo, como dijo acá mi amigo Javier, soy casado con Analía, tengo 3 hijos, 47 años. Soy hijo de una familia numerosa, soy el del medio, soy el 4.º hijo de una familia de 7.
cuento un poquito rápido mi historia inicial. Nací acá en Buenos Aires, en Barrio Norte, y mis viejos eran católicos, mi mamá una mujer muy devota, muy metida, casi monja había sido antes de que mi viejo la convenciera. Mi viejo, una persona también de acá, se crió acá cerquita, fue al colegio La Salle, vivieron muy cerca de acá toda la familia, así que es una zona que me resulta cercana. Se casaron jovencitos, tuvieron 7 hijos, mi hijo se dedicaba al campo, así que teníamos campo en Deró, en la provincia de Buenos Aires, y de mis 7 hermanos, a todos nos encantaba el campo, pero yo era el que más me había enfocado en esa vida y quería estudiar y estar relacionado con todo lo de campo, así que disfrutaba muchísimo cuando íbamos los veranos al campo. Tengo grandes recuerdos de mi infancia, los veranos con mis primos y demás, porque eran varios campos ahí de las hermanas de mi papá y demás, así que éramos unos 40 cuando nos juntábamos. Y nada, eran todos andar a caballo, una vida linda, ¿no? Una vida, si te gusta, lo tengo como un gran recuerdo. Como dije, una madre amorosa, una especie, digo, está bien que es mi mamá, ¿no? Pero es como una especie de santa, digamos, que siempre la recuerdo desde muy chiquito con su Biblia al lado de la mesita de luz, todos los días leyéndola, siempre leyendo algún libro cristiano, alguna santa, algún santo, siempre hablándome a mí de Dios. Nos insistía mucho con una misa todos los domingos y siempre era para ella muy importante que toda la familia estuviera cerca de Dios, ¿no? Y mi papá, que era un gran tipo, un tipo mucho más del mundo, por decirlo de alguna manera, no practicaba la religión, pero respetaba mucho a mi mamá en ese sentido y, digamos, si bien no acompañaba, pero sí respetaba y él había tenido también una vida religiosa, pero estaba un poco alejado, ¿no? Así que bueno, me fui criando en ese contexto, estudiaba en Buenos Aires, los veranos iba al campo, así tuve toda mi infancia y mi adolescencia, fui creciendo y me fui tornando, digamos, siempre una buena persona, pero digamos, mi papá tenía como una característica que era, yo de chiquito no me llevaba muy bien, chocaba mucho porque por ahí no me iba tan bien en el estudio, era medio vagoneta, entonces mi viejo siempre estaba ahí poniéndome los puntos y eso me hacía chocar un poco. Entonces me costaba un poco la relación con mi viejo, más allá de que era una relación normal, pero yo no sabía cómo conquistarlo, ¿no? Siempre el papá y la mamá son las dos personas que uno primero quiere conquistar, quiere ganarse el afecto, ¿no? Yo notaba como con mi viejo me costaba un poco, entonces cuando fui creciendo y ya empecé a ser un poco más en la adolescente, encontré que mi viejo tenía una característica un poco machista, un poco mujeriego y demás. Y a mí, en ese sentido, me empezó a ser cómodo. No sé si se ve, porque se me borró la pantalla. Ahí está. No, si tocas ahí. Ahí. Y eso me llevó a mí por un camino, digamos, por ahí un poco promiscuo de las primeras etapas de mi vida. Siempre, digamos, por decirlo de alguna manera, yo creo que una buena persona, pero sí, un poco como para hacer empatía con mi papá, fui como copiando ese modelo, y que es un modelo muy típico del machista promedio de esa época. Pero eso obviamente me trajo algunas consecuencias, pero la principal consecuencia que creo que me trajo es que me alejé de un poco lo que me proponía mi mamá, ¿no? O sea,
empecé a vivir una vida más alejada de esos valores que mi mamá era como una luz dentro de la casa, ¿no? Pero bueno, continué en esta familia tan linda. La verdad que fue, hoy, viéndolo a la distancia, digo, un privilegio. La vida que tuve fue increíble que me haya tocado esa madre. Súper agradecido a la vida, porque uno va creciendo y también va escuchando diferentes historias y uno siempre se queja de los problemas que tiene uno, pero cuando empezás a escuchar problemas de los demás te das cuenta de todas las gracias que tuviste, ¿no? Y fueron merecidas, ¿no? Sobre todo eh, hoy en día, un poco después del camino que yo fui recorriendo, ¿no? Ahora voy a ir contando. Bueno, inicialmente empiezo ya mi vida más de adulto cuando me caso a los 28 años con Analía, después de haber tenido como dije, alguna vida un poco promiscua. Y cuando me caso con Analía, como que tengo mi primer... Me vuelvo un poco... Me acuerdo que hicimos el curso de matrimonios y me hice algunas preguntas. Aparte, Analía no estaba bautizada, yo era como que tenía que ser un poco... Me hicieron firmar con un papel que yo me comprometía a que mis hijos iban a ser educados bajo la fe católica. Con lo cual, al casarme con una persona que no estaba en lo religioso, y Analía tenía algo muy particular con mi mamá que la admiraba mucho, entonces es como que también ella quería seguir un poco ese camino, ¿no? Como que no tenía ninguna religión. No tenía ninguna religión. Los padres le dijeron que no quisieron educarla bajo la fe para que ella eligiera. Y bueno, obviamente que al conocer a mi familia y verla a mi mamá, yo la tomó como un lindo modelo a seguir. Yo creo que ella empezó como ese camino que de alguna manera me obligó a mí a también acompañarla, ¿no? Y empezar a hacer un camino de la fe. Pero lo que realmente me impactó a mí, en realidad, en todo ese proceso, fue una conversión que yo tuve en mi familia que fue muy fuerte para mí, porque en un momento yo, de estos 7 hermanos que tengo una hermana que se llama Sofía, que se casa con un médico americano. Este médico americano divino, muchos lo deben conocer, se llama Vincent Chow. Tienen 4 hijos en ese momento, y en un momento de su exitosa carrera como médico en Estados Unidos, padre médico, hermanos médicos, una eminencia, el padre, decide dejar todo en Pittsburgh, Pensilvania, donde él vivía, trabajando para un grupo de médicos, y él estaba como jefe de este grupo y demás. Decide dejar todo y venirse para Argentina. Y cuando le pregunto por qué se había venido y por qué había dejado todo y qué pensaba hacer acá, yo creo que era tan radical su conversión que hasta le daba vergüenza decirlo, porque con ojos humanos cualquiera iba a decir, la verdad que sos un boludo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, no sé, como decirte que ganas $50.000 por mes y dejas todo y no sabes a qué te vas a dedicar. Era como muy impactante como modelo, como ejemplo, como decisión de vida. Y él lo que decía era que lo que decía Vince era que él no quería seguir más el modelo de éxito americano, que quería vivir bajo la voluntad de Dios. Eran palabras muy difíciles de entender para alguien que no estaba del todo convertido, que entendía de la fe, pero costaba un poco entenderlo. Pero se lo veía feliz, se lo veía seguro de sí mismo, seguro de lo que quería. Y
y no preocupado por el futuro, digamos, porque realmente 4 hijos varones, viviendo en Argentina, dejando una profesión exitosa en su país y toda una carrera también heredada, ¿no? Porque el padre era médico, los hermanos, era todo como una especie de clan, family clan. La cuestión es que, hablando con mi hermana, me empieza a decir que ellos habían tenido una experiencia muy fuerte en Estados Unidos, que ella había empezado a hacer unos talleres de estudio de la palabra que le habían hecho cambiar mucho su forma de ver la realidad en muchos aspectos, que le había revelado y que le había cambiado mucho a, a ella y a su marido, a los dos. Que eso era parte del motivo por el cual Vince había cambiado tanto. Bueno, obviamente que yo, como todos mis hermanos, los quería muchísimo, los quiero muchísimo. Yo había conocido su vida allá en Estados Unidos, era la vida, les puedo asegurar, la vida ideal, ¿no? Viviendo en un lugar espectacular, en una casa espectacular, con un estilo de vida que por lo menos los argentinos, para lo que uno está acostumbrado acá, parecía espectacular. Y realmente eso me generó mucha intriga, me generó ganas de entender y de meterme un poquito más. Entonces, en un momento mi hermana me dice que ella estaba con ganas de traer estos talleres que había estado haciendo en Estados Unidos a la Argentina y que lo que pasa es que ella no se animaba a darlos y no sabía si acá había alguien que los podía dar, porque en realidad estaban traducidos. Sí, la palabra de la Biblia. Sí. Era un movimiento muy parecido a EBCI, perdón, a Fraternidad, porque era interdenominacional, cristocéntrico, basado en la palabra, la Biblia. Entonces, mi hermana me dice, a mí me gustaría traer este taller acá en Argentina, pero no conozco a nadie en Argentina que lo pueda dar en español. Conozco un montón allá lo hacía en inglés, hay que traerlo traducido y la verdad que no me animo, me decía, a darlo yo acá. Bueno, cuestiones de la vida y diosidencias, mandando un mail a Estados Unidos, le dicen que una líder, digamos, que daba estos talleres, que podía darlo en español, era la esposa del representante de la Boeing en Argentina, que lo mandaban expatriado de Argentina a vivir a Martínez. Nosotros vivíamos en Martínez. Y que si ella podía juntar un grupito de gente para poder empezar a hacer estos talleres, nosotros, ella con gusto lo podía dictar. Dicho sea, este movimiento se llama EBCI, Estudio Bíblico en Comunidad Internacional. Por eso digo, tiene muchas similitudes con Fraternidad. Y está prohibido hablar de religión, está prohibido hablar porque en una mesa puede haber católicos, evangélicos, digamos, y es bastante rico en ese sentido, pero siempre centrado en la palabra, no se puede hablar de religión. Bueno, obviamente cuando vi todo lo que había pasado en la vida de mi hermana y en la vida de mi cuñado, yo me anoto, quiero participar y nos anotamos todos, nos anotamos todos mis hermanos, mis cuñadas, mi esposa. Y ahí empieza un poco mi primer contacto de verdad, de adulto, con un interés real, más intelectual, si querés, o más de búsqueda real. Pero en base a esto como me ha impactado la transformación de ellos. Bueno, yo empiezo a estudiar la palabra y la palabra, como siempre, digamos, cuando se presenta y Dios te quiere transformar a través de ella, empieza a hacer su trabajo. Y empezó a hacer su trabajo, la palabra en mí, y empezó a transformar y a darme respuestas que yo muchos años había estado buscando. Pero lo que más me impactó, o que más me empezó a interesar, es que empecé a separar Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, y empecé a entender un poco mejor esa Trinidad,
en forma personal, ¿no? O sea, en mi carne. Y, y empezaba a profundizar y a sentir mucho más intensamente la presencia de Jesús en mi vida, hasta que recuerdo que un día puntual, que ese fue el momento del encuentro con el Señor, salgo a correr al hipódromo. Yo estaba en ese proceso, ¿no? De mi vida común y corriente, digamos. Había empezado mi empresa con esto en el año 2000, no me acuerdo bien si fue el 2004 o 2003, exactamente no me acuerdo la fecha. Bueno, salgo a correr por el hipódromo y mientras iba corriendo, en un momento sentí muy fuerte la presencia de Dios presente y tuve como una necesidad de purgar, ¿no? De llorar, de empezar a llorar y darme cuenta lo feliz que era por tener ese encuentro con Él. Empecé a llorar y a pedirle perdón. Era como un llanto de alivio y de tomar conciencia de que Él quería perdonarme, pero que yo era el que no entregaba, ¿no? Y como que de golpe se me hizo todo muy claro y empecé a entregarle, empecé a darme cuenta de todos los errores que yo había cometido, todas las trabas que yo tenía con respecto a muchas veces, si bien en ese momento tenía un lindo matrimonio y demás, pero yo todavía seguía pensando como el viejo hombre con respecto a las mujeres y demás. Me costaba mucho proyectar me imaginaba, si bien en ese momento era una persona fiel, pero me imaginaba cómo iba a ser para ser fiel toda la vida. Y me hacía muchos cuestionamientos, ¿no? Porque realmente mis debilidades pasaban por ahí. Eh, Cuestiones que puedo empezar a entender muchas cosas en ese sentido, en el sentido con la relación con mi padre, de poder perdonar algunas cosas que por ahí le había sido un poco... yo lo que no puedo juzgarlo a mi padre fue una excelente persona, pero de repente, como todos nosotros nos equivocamos, tal vez él me mostró un costado de la vida que no me hizo bien y me hizo, de alguna manera, me marcó un poco parte de los problemas que después me costaban dejar, ¿no? Como por ejemplo el tema digo, de las mujeres, ¿no? Que sufría porque yo me daba cuenta de que quería mucho a mi familia, pero a la vez pensaba que no iba a poder ser feliz porque no iba a poder ser hombre de una sola mujer. Bueno, y así fueron pasando cosas muy, muy lindas en mi vida. Tuve como ese primer encuentro con el Señor que fue muy fuerte, muy, muy presencial, donde yo le preguntaba y yo sentía que encontraba todas las respuestas. La verdad que todavía por ahí, cada vez, todavía sigo yendo al encuentro del Señor y a veces a correr al hipódromo. Todavía sigo sintiendo la necesidad de volver a encontrar esa situación que sinceramente nunca más me pasó tan fuerte como ese día. Después viví momentos lindísimos en retiros y momentos de mucha espiritualidad, pero nunca viví y tengo tan fuerte la presencia de Dios como ese día. Sí me han pasado en diferentes situaciones que he vivido momentos muy lindos, pero ese encuentro personal me marcó para siempre. Y a partir de ahí, tengo que decir que mi vida cambió, y no solamente que cambió a nivel personal con Dios, sino que también a nivel personal, sino también que me empezó a prosperar Dios en todas las áreas. Empecé a tener un mejor matrimonio, empecé a tener mejores relaciones con las personas que yo quería estar, con mis amigos. Empecé a tener mucho éxito a nivel laboral y, y empezó también una necesidad de poder transmitir esta fe a otros. Y empecé obviamente por mis amigos, invitándolos a retiros, invitándolos a talleres bíblicos y demás. Y me costaba, ¿no? Me costaba, yo veía que no era por ahí donde Dios me quería usar, ¿no?
alguna manera instrumentos de Dios. Me llevó años darme cuenta de eso, hasta que en algún momento de mi vida tuve una situación laboral que me marcó también, que es un accidente que tuvo un empleado mío cuando yo estaba empezando, al poco tiempo de haber empezado mi empresa. Lo voy a resumir, pero me como un juicio laboral millonario que no tenía, digamos, la demanda era tan grande que no podían pagarla, no la podría haber pagado en miles de años, iba a la quiebra, digamos, directamente. Y esa situación, la cual me llevó a querer salvarme, por decirlo de alguna manera, a querer zafar. ¿Tu fe seguía intacta pese a eso? ¿Eh? ¿Tu fe seguía intacta pese a ese problema? Intacta, pero en ese momento todas las personas que me querían me decían, tenés que hacer esto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, tenés que hacer esto. Y yo no quería, pero lo terminé haciendo, básicamente. No lo voy a negar. Entonces, en ese momento me sentí, a ver, era una cuestión en este accidente no había testigos, entonces había que poner testigos, y los testigos eran testigos falsos. Entonces los abogados me dijeron, mirá, la única manera de tener que zafar es esta, si no te van a comer el hígado. Bueno, la cuestión es que se arregló todo por ese lado, y sinceramente no me dio paz. Me acuerdo que fui y me confesé, el cura me dijo, estás perdonado. Yo no me sentía perdonado, me sentía que estaba mal lo que había hecho, y la única manera, sabía que la única manera de perdonarse, de que me perdone Dios, era arrepentirse. Y para arrepentirse había que dar todo vuelta. Entonces no sabía cómo hacerlo. La cuestión es que un día Dios me dio la oportunidad, que fue que la otra parte hizo exactamente lo mismo. Borró la denuncia que yo había hecho en la comisaría, presentó testigo falso también, y pues fue un accidente automovilístico. Y mi empleado, que era el que estaba damnificado, me llama y me dice, che, Santiago, me dice, acabo de traer la causa, me fui a Dolores, mi mamá trajo la causa, y dice todo lo contrario a lo que vos me dijiste que habías hecho la denuncia. Dice que la culpa fue mía, que yo me crucé, que esto, que lo otro. No hay ninguna denuncia tuya. Llamó a mi abogado y digo, che, mirá, pasó así, así. No, tenemos que anular. Y ahí dije, no anules nada, déjalo así. Y ya lo puse en manos de Dios, y fue mi primer acto de fe real, de entregárselo a Dios y confiar en que, o sea, la demanda volvió a existir, estaba muy por arriba de la posibilidad que yo tenía del capital en ese momento para poder responder. Sin embargo, en ese momento decidí confiar, y ese fue, creo que yo nunca me sentí tan orgulloso de algo que haya hecho en mi vida para poder contarlo o mostrarlo, que decir confío en Dios. Porque no tenía jurídicamente no tenía ninguna manera de zafar, digamos. Estaba en el horno con papas fritas, digamos, la verdad es eso. Y la cuestión es que yo empiezo a buscar mucho de Dios en ese momento. Me acuerdo que aparté un día en la semana para orar todo el día. Me juntaba con un grupo de locos a rezar. Me acuerdo que nos metíamos por el túnel que cruzan los caballos ahí en Tames para entrar al Jockey Club. Rezábamos alrededor de la cancha de polo y éramos 7, 8, mi hermano y un par de locos más. Pasábamos 3, 4 horas caminando por ahí. Después no sé, era una locura, pero yo todos los días iba, y cuando volvía, no quiero predicar un evangelio de prosperidad, pero me pasaba eso. Volví y tenía 7, 8 órdenes de compra, facturaba como nunca. Yo estaba enfocado en las cosas de Dios. Y estaba tan enfocado que un día un amigo mío me invita a la cárcel, y me acuerdo que también en ese lugar
en realidad es un empleado un pibe que trabajaba con nosotros. Me dice, yo tengo un hermano preso, porque lo invito, por ahí me estoy saltando un poco de capítulos, pero lo invito a un desayuno de fraternidad y justo el que daba la charla era un expreso. Entonces ahí este empleado mío me dice, ¿sabes que yo tengo un hermano preso? Lo llevo, y me cuenta la historia y me dice, ¿querés conocerlo? Me encantaría conocerlo. Entonces me anotó en la visita y un día fuimos, de Johnny, y ahí lo conozco. Y cuando entro a la cárcel me pasa algo también sobrenatural, que es, sentí tanta compasión por esa gente que me sentí en el lugar más lindo de una cosa de loco, porque era por un lado estaba Dios y por otro lado estaba el diablo, ¿no? Pero me sentí como en mi salsa, me sentía cómodo, sentía la presencia de Dios, sentía que podía ayudar un montón, que no me pasaba con mis amigos, que los vivía invitando a este tipo de charlas o a retiros, qué sé yo, no me daban ni bola, se me cagaban de risa. Y de golpe le digo a este amigo mío que yo le quería llevar una Biblia a estos presos. Y él me dice, ni en pedo, me dice, se la van a fumar a la Biblia. Sacan las hojas de papel, que eso es papel de arroz, y la van a fumar. No, ni se te ocurra llevar una Biblia, porque aparte está mal visto, porque ellos ven que los que leen la Biblia y demás se refugian atrás de la Biblia y en realidad son unos cagones, que mi hermano se la recontrabanca. Le digo, bueno, vos preguntale si es lo que me gustaría regalarle. Si no, le llevo pucho, yerba, lo que quiera, pero me gustaría regalarle eso. Bueno, le pregunta y el loco le dice, sí, ¿sabes qué? Sí, me gustaría que me regalen una Biblia. Yo nunca nadie me regaló una Biblia. La cuestión es que voy a la cárcel y tengo esta experiencia lindísima que me impactó, pero en la mesa había 2 o 3 presos y yo no sabía en qué momento sacar la Biblia, porque hablaban de todo menos de Dios. Y en un momento, cuando ya estaba terminando el horario de visita, le digo, muchachos, yo traje una Biblia para vos, Johnny. Me gustaría, antes de entregártela, hacer una oración. ¿Qué me está llamando? No, Johnny. Y pongamos toda la mano arriba de la Biblia. Ella tenía 11 años de preso, le quedaban hasta el 2025. Había otro que también tenía 16 años de preso, que era el negro. No me metían a otro. Y cuando termino de hacer la oración, levanto la vista y los veo llorando. Entonces digo, pero no era tan así como me decía mi pibe que laburaba conmigo, que no les iba a interesar, ¿no? Obviamente, sentí que les impactó. Y a partir de ahí, en ese sentido, dicen que uno se siente que las cosas, que en el lugar donde está el propósito para servir a Dios, es el lugar donde las cosas te salen fáciles, donde no tienes que hacer un gran esfuerzo para servirlo, simplemente es algo natural. Y yo empecé a sentir que tenía la necesidad de ir a ese lugar y empecé a ir, me acuerdo, la voy a resumir porque es muy larga y si no, no voy a llegar a dar el testimonio. Empecé a ir con mi cuñado, este americano, con el que me había motivado a mí a convertirme. Se me abrió una puerta, que fue Luis Porcili, para empezar a dar. Yo lo conozco a Luis Porcili ahí en la cárcel. Él estaba yendo a predicar y yo lo conozco ahí, me lo presenta un policía. Y él me abre la puerta de los pabellones cristianos y empezamos a ir con mi cuñado, con Vincent, a dar estos talleres, en los cuales yo había hecho por varios años, a los presos. Y nunca vi tan nivel de profundidad de gente que no había estudiado, lo estoy resumiendo, no fue de un día para el otro, ¿no? Pero nunca vi tan nivel de profundidad en mesas de 80 tipos, de gente quebrándose, convirtiéndose, cómo la palabra los iba transformando, se levantaban y daban un testimonio de cómo los había impactado la palabra. Gente que incluso había entrado a la cárcel sin saber leer y había aprendido a leer en la cárcel y hablaban como doctores, porque la profundidad espiritual en la que la palabra actuaba en ellos en ese lugar
Era impresionante. Pasó el tiempo, pasaron años, la vida me encuentra hoy. No, el juicio se resolvió, digamos, arreglándolo en cómodas cuotas, se pudo pagar. Dios se ocupó. Digamos, confié y no es un pequeño detalle, pero pude sobrevivir, pude salir de ese momento de angustia y hoy lo puedo contar, ¿no? Puedo dar testimonio de cómo Dios hace las cosas, porque me llevó a una profundidad mayor en mi fe y en mi caminar. Y en este proceso que decía de servicio estoy, entendiendo de que hoy hablaba con este muchacho que fue el hermano de este preso que me llevó a la cárcel, recién viniendo para acá. Dijo, tengo que dar una charla, vos que me conocés bien, y ¿de qué te parece que tendría que hablar hoy? Y él me dijo algo que es el mensaje que quiero dar. Me dijo, mira, Santiago, yo te conozco hace muchos años, yo lo quiero mucho, este chico se llama Alejandro del Colo, y me dijo, yo creo que vos tendrías que decir lo que siempre me dice Juan Blanco, porque es lo que yo veo en vos, que es, sirve primero a Dios, que Dios se encarga de tus cosas, ¿no? Y yo hoy, en mi oficina, en mi empresa, tengo un zoológico de gente, tengo todo tipo de gente, ¿no? Tengo algunos presos, otros que no, entonces es un lío, a veces expresos. Son espectaculares, son divinos, los adoro, son súper leales, me aman, yo los amo, pero a veces me traen problemas, no es que todo es fácil. Acá está Marcelo que da fe de eso, porque él trabaja con nosotros a veces también. Y sufro por ellos muchas veces, realmente sé que agarran caminos que no son los correctos, no siempre todo es tan fácil, pero son hombres que aman a Dios y que Dios los ama, estoy seguro, porque he visto lo que hacen en su vida. Y creo que si hoy tuviera que decir un mensaje es ese, ¿no? Que no me fijo tanto, si Dios me prospera igual. Dios, yo confío, cualquier empresario me diría, pero no, estás equivocado, estás tomando la gente incorrecta para el laburo que estás haciendo, o estás... No, a mí cada vez me va mejor. Creo reventar, o sea... sí, tengo mis luchas, hay días que me agarro la cabeza. Ayer uno quiso pegarle al otro, ¿viste? Pero Dios me da, yo siempre, digamos, esta situación me fuerza siempre a buscar de Dios, porque si no, no lo podría manejar, ¿no? Y esto es lo que me mantiene alineado, ¿no? Como a veces hay situaciones que no puedo manejar y siento que se me escapan de la mano, vuelvo a confiar y vuelvo a entregárselo a Dios. Y como dice mi amigo el Colo, que me dijo, eso es lo que tenés que decir, confía, entregale a Dios, vos siempre te ocupás de las cosas de Dios y Dios se ocupa de las tuyas, y yo lo veo. Y yo creo que es eso, ¿no? A pesar de que estoy lejos de soy un pecador en proceso, como dice Johnny, en proceso de conversión, este, yo siento que por ahí va mi propósito de vida, que es un poco el lugar que Dios me eligió para yo ser feliz, que cuando yo estoy sirviendo a estos chicos y estoy tratando de ayudarlos, soy feliz, me sale fácil. Y Ahora seguís yendo, estás yendo. ahora no estoy yendo porque con la pandemia no se podía entrar, y después incendiaron la cárcel, hubo un motín, bueno, el lugar donde estábamos como que se demoró mucho el ingreso, y me está costando volver a encontrar un hueco en lo laboral. Pero sí, estoy un poco, por ahí sí, más abocado a acompañar a estos chicos que tengo en el trabajo. Y tengo la necesidad en algún momento de volver. Sí, seguramente voy a volver. Mi cuñado sigue yendo, Vince. Así que en algún momento me voy a acoplar nuevamente. Pero bueno, esta es un poco mi historia el día de hoy. Dar un mensaje de que uno, que Dios realmente se ocupa de las cosas de uno cuando uno se ocupa de las cosas de Él, ¿no? Creo que es un poco lo que hoy quería
quería transmitir con mi testimonio. Así que bueno, creo que hasta acá llego por el tiempo. ¿Estamos bien? ¿Te parece? Hacemos la oración. Dale. Bueno, o sea, acá se bloqueó la pantalla, no puedo ver quién es. Por ahí espero haber hablado y... No, si no te voy a ver. ¿Para que me parece que nos caímos? ¿Caímos? Ah, no, acá está. Acá están. ¿Se escucha? Se escuchó perfecto, sí, se escuchó perfecto. Gracias, Santi, muy lindo todo. Ah, bueno, ahora Santi va a dar la oración. Bueno, gracias por aguantarme hasta el final. Vamos a hacer la oración de entrega al Señor. Ahí donde estés, cerrá tus ojos y repetí conmigo. Señor Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Me arrepiento y Te te pido perdón. reconozco, Jesús, como mi único Señor, Dios y Salvador de mi vida. Reconozco a Jesús como mi único Señor, Dios y Salvador de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo y mis negocios. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo y mis negocios. Que se haga tu santa voluntad. Que se haga tu santa voluntad. Inscríbeme en el libro de la vida. Inscríbeme en el libro de la vida. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Santi. Bueno, Santi, gracias. La verdad que qué lindo poder. ¿Con qué seguridad decís que confías en Dios y el resto Dios se encarga? La verdad que da un poquito hasta de envidia sana. Bueno, ahora después de escuchar el testimonio tenemos un ejercicio que hacemos todos los martes, que es vamos a repartir unos sobres con unos papeles en blanco. Los que están a nivel virtual, si pueden agarrar algún papelito que tengan. Y bueno, vamos a pedir ahí nuestros imposibles, ¿no? Aquellas cosas que le queremos pedir a Dios que por ahí estamos necesitando, que estamos queriendo, que anhelamos. Lo vamos a escribir, lo vamos a poner en el sobre. Nadie lo va a leer, después lo vamos a romper. Y bueno, nada, también es un acto de fe y después a veces ya tenemos muchos casos de gente que ha escrito cosas acá y recuérdenla porque después suceden. Así que nos vamos a tomar unos minutos para escribir cada uno y como dije antes, esto no lo va a leer nadie. Lo escribimos, lo guardamos, hacemos una oración y después se rompe. Así que nos tomamos unos minutos para eso.
Bueno, ahí no sé cómo vienen en lo virtual, así que si quieren esperamos 1 minuto más o 2 minutos más y después hacemos una oración. Juancito, vos que sos nuestro gran inspirador, ¿te animás a hacer una oración por los imposibles? Por supuesto, ahí vamos. Bueno, ¿se escucha bien? Vení, Julio, vení más para acá, así lo escuchás a Juancito. ¿se escucha? Sí, por ahí, si no te jode un poquito alto, sería mejor. Bueno, dale. Acá están los sobres nuestros. Bueno, le damos gracias a Dios por la vida de Santiago, por este testimonio que nos dio, que nos regaló. Le damos gracias por la vida de él, por la vida de su esposa, de sus hijos, por su trabajo. Que Dios siga bendiciendo a este gran soldado, a este gran servidor que se mueve donde el Señor le muestra y siempre dice que sí. Un gran guerrero que estuvo en Corrientes. En este capítulo se sumó gente de Corrientes y bueno, todos tenemos intenciones, todos tenemos necesidades. Le vamos a pedir al Señor que Él tome control. Él conoce lo mejor para nosotros y Él está dispuesto a dar todo por nosotros como lo hizo cuando entregó a su Hijo Jesús. Entonces hoy Él confiamos plenamente que su voluntad va a ser dar todo por nuestras intenciones y por nuestras necesidades. Así que le entregamos nuestras preocupaciones, le entregamos todo lo que nos cuesta, todos nuestros imposibles, para que se haga la voluntad de Él y confiamos plenamente en que su voluntad es lo que nos va a hacer bien en este caminar. Así que, Padre, gracias por esta tarde. Te entregamos todo lo que necesitamos para que se haga tu santa voluntad. Amén. Amén. ¿Querés decir algo? No. Bueno, muchachos, un último comentario. Nosotros tratamos de juntarnos todos los martes. Acá en Capital hay un capítulo que bueno, nos juntamos acá en esta cafetería que es en Carlos Pellegrini 1001. Y después hay otros capítulos en otros lugares. Hay un capítulo en Nordelta, hay otro capítulo en Zona Sur. Y creo que se están iniciando capítulos en algunos lugares en San Isidro y en algunos lugares del interior. Así que hay capítulos los martes, hay capítulos los miércoles y también los sábados en San Isidro. Y además los sábados también un grupo más amplio, nos juntamos a rezar y a compartir un poco todo lo que pasó en la semana en una capilla que queda ahí en Tigre. Pero también se puede acceder en forma virtual. Así que, obviamente, Julio, si querés, estás invitado. ¿Dónde es el de Zona Sur? El de Zona Sur es creo que en Temperley, ¿no? Los jueves en Temperley. Los jueves en Temperley. Sí, y viernes en Parque Leluar, en el oeste. Y viernes en Parque Leluar. Así que, bueno, de vuelta tratamos de ser puntuales para respetar el horario de todos y que podamos llegar a casa a comer con nuestras familias o con nuestra gente querida. De vuelta, Santi, gracias por venir hasta acá. La verdad que yo no lo conocía tu testimonio y me agarró en una semana mala y me diste fuerzas, así que gracias. Y bueno, al resto, muchas gracias por haber participado y bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Bueno.